partir de la versión 18.1.3 se agrega un apartado desde la barra de menú IMSS Infonavit. Se agrega la opción que dice ahora configuración de cálculo Infonavit. ¿Estamos? Vamos a entrar a ese apartado. Aquí se agregan tres opciones. ¿Vas a aplicar reforma de Infonavit? Sí o no. Eso ya dependerá totalmente de lo que te indique tu asesor, contador, abogado laboral, de acuerdo a lo que te indique tu asesor. Por eso vienen aquí, para que tú lo habilites. Así es como viene de forma predeterminada. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar esto así. ¿Qué se refiere con todo esto de la reforma? Imagínate que al empleado 2 vamos a agregarle un crédito de Infonavit. Ahora, hay que tener presente que estos de que ya no se tomen las ausencias y las incapacidades es únicamente para los créditos de Infonavit de tipo cuota fija y factor descuento. Le damos nuevo, vamos a poner un número ahí de crédito. Crédito Infonavit, factor descuento, vamos a indicarles que son 40 UMI y que se empiezan a aplicar a partir del 1 de agosto. ¿Vale? Ahí prácticamente nos vamos a ir a la pestaña, ahora que termine de cargar, percepciones, y eso es lo que me está descontando. Aquí no tenemos ningún problema porque su percepción es mayor. ¿Sí? Son 6.900. O sea, no pasa absolutamente nada. Su neto a pagar es de 4.075. Pero ¿qué pasa si esta persona faltó 12 días o tuvo incapacidad de 12 días? Vamos a agregar una tarjeta de incapacidad, ¿no? Tipo de incapacidad, vamos a ponerle aquí enfermedad general, ¿ok? Son 12 días, empieza a correr a partir del primero, ramo de seguro, enfermedad general, le digo única, ¿ok? Bueno, aquí ya describen algo de la incapacidad. Le damos guardar. Me regreso a percepciones. Vamos a recalcular el recibo. Aquí es donde va a empezar lo interesante. Vea, donde como tuvo falta esa persona, su percepción ahora es de 1.380. Pero tenemos un crédito de Infonavit que hay que pagar de 1.951.16. Así como está, es lo que indica y establece la reforma de Infonavit. No me importa qué te haya pasado, pero si tienes falta, si tienes incapacidad, sí o sí tienes que pagar el crédito de Infonavit, ¿no? Es decir, la casa del gobierno no va a perder. Y hasta cierto punto, eso tiene razón, ¿no? Si tú sacas un crédito en el banco, pues el banco no le importa. Tú tienes que pagar las cuotas correspondientes de forma semanal, quincenal o mensual, lo que se haya establecido. Ahora, esto es lo que se establece en la reforma de Infonavit. Ahora, el criterio de Infonavit dice, ok, ¿sabes qué? De entrada, porque un recibo de nómina no se puede timbrar con un neto en negativo, ¿sale? Entonces, aquí, aunque quisiéramos, autoricemos la nómina, timbremos, este recibo no se va a timbrar, va a marcar un error al momento del timbrado. ¿Pero por qué? Porque así lo establecen las reglas del anexo 20 del CFDI en el caso de el tipo de recibo de nómina. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo me ajusto al criterio del Infonavit? Vamos a entrar a barra de menú IMSS Infonavit, configuración del cálculo de Infonavit y vamos a decirle, ¿sabes qué? Si un recibo tiene neto negativo, ajustame las deducciones hasta que quede en cero. Y aquí es un dato bien importante. En el momento que yo le digo que sí, aparece el botón configurar prelación de descuento, lo que ya nos había comentado la conta Susi. La prelación de descuento tiene un orden, es decir, anteponer o darle prioridad a los descuentos correspondientes en el caso de nómina. Y tiene un orden en el que se empiecen a descontar primero por leyes, luego lo que establecen leyes, luego prácticamente lo que se establece de forma judicial y por último da las prestaciones correspondientes del empleado.
Entonces, si le doy clic en configurar prelación de descuento, me va a mostrar un listado y el orden en que se va a empezar a hacer el descuento. Y este orden en el que está es el que propone Compaqui, de acuerdo a sus asesores, sus asesores, sus contadores asesores, sus contadores de nómina, sus abogados. Ese es el orden. Oye, que mi asesor fiscal, que mi abogado me indicó que es otro orden. No pasa absolutamente nada. Tú puedes configurar el orden de descuento de prelación. Tú simplemente agarras y lo cambias. Vean, primero está el descuento de seguridad social, luego aportaciones a retiro, luego lo que tiene que ver con ISR, luego ajuste de subsidio, luego todavía antes del crédito de Infonavit, vean, están los préstamos o, sí, préstamos de Infonacot o Fonacot, que comúnmente así lo conocemos, ¿sí? Oye, que si saqué una tele, que si saqué un préstamo, primero van esos préstamos, luego van los créditos de Infonavit, ¿de acuerdo? Este orden, oye, aquí no aparece pensión alimenticia, porque hay que recordar que la pensión alimenticia no se crea, no viene creado de forma predeterminada. Hay que crearlo porque, pues dependiendo el juez, dependiendo las circunstancias, los escenarios, se determina cómo se hará ese descuento, ¿sale? Entonces tú una vez que crees el concepto pensión alimenticia, lo pones de acuerdo al orden en el que se debe de realizar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle aquí en cerrar. Vamos a hacer ese cambio, guardar. Ahorita les explico la última opción. Me regreso al sobre recibo. Vamos a esperar que abra el recibo. Bueno, vamos a recalcular el recibo de nómina. Vamos a esperar. Ah, es un poquito lento, pero es mi equipo, ¿eh? Es mi equipo porque como estamos presentando, estamos grabando la sesión, se demora un poquito. Listo. Vean. Ok, aquí está. ¿Se dan cuenta? El neto a pagar quedó en cero. Y aquí quiero que pongan mucha atención. El concepto de préstamo Infonavit FD nada más le descontó 1.328. Vamos a visualizar un nuevo concepto en especie. Recuerden que en el sistema de Compact y Nómina, todos los conceptos que están en gris son conceptos en especie, que el objetivo principal es que el nominista, que le ayude al nominista, que sepa cómo se están calculando los conceptos. Ejemplo, en el caso de IMSS, son 36 pesos. Al SAT no le interesa de qué rubro es. O sea, tú nada más dime cuánto es de seguridad social. Pero para el caso de IMSS, ahí sí. Oye, ¿cuánto es de este rubro, este rubro, este rubro? Ahora, la suma de esos tres nos dan los 36. No es que se esté haciendo dos veces el descuento, no. Solamente es de informativo. Lo mismo pasa aquí. Si se dan cuenta, aparece el concepto 181. Y ahí dice Infonavit FD, factor de descuento correspondiente, 1951. Lo que me informa y me indica este concepto es, oye, esto es lo que tú tuvieses que haberle descontado, pero no alcanzó la percepción, ¿sí? Y lo único que alcanzamos a descontarle son los 1.328. Ahora, si yo le doy doble clic en este concepto, quiero que observen los campos que nos muestra. Esto es lo que tuvieses que haber pagado. Esto es lo que alcanzó con tu percepción y esto es lo que te quedó, ¿vale? Lo que quedó pendiente de pagar. Te faltaron 622,54. Ahora, oye, ¿y cómo le hago? Porque en el bimestre, pues van a faltar esos 622. Quiero que observen que ahorita estamos en la quincena 15 del año, que es del primero al 15. O sea, no. Entonces, nada más recapitulando. Estábamos explicando este tema, que aquí faltan 622. Entonces, es importante, porque al final del bimestre el patrón tiene que reportar todo eso. Oye, pero ¿qué pasa si en esta quincena, del primero al 15 no le alcanzó la percepción? Oye, pero ¿qué pasa si en la quincena del 16 al 31, dependiendo del mes que tenga, en el mes que estés, oye, resulta que ahí se le pagan comisiones, no faltó, y si tu percepción sí tuvo como para pagar lo que hace, pagar el crédito que le corresponde en ese periodo y pagar lo que no se le descontó, ¿vale? Bueno, en esos casos es importante que, de acuerdo al criterio de Infonavit, es que tú puedes descontarle la diferencia
en los siguientes periodos, siempre y cuando no corresponda a otro mes, ¿no? Porque puede brincar del bimestre. Ujú. En esos casos, podemos hacer lo siguiente, vean. Vamos a irnos aquí a IMSS Infonavit, configuración de cálculo, y para eso nos va a servir la tercera opción que dice realizar ajuste de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodos del mismo mes. Es decir, que si yo habilito esta casilla en la siguiente quincena, recuerden, siempre que no brinque el mes, en la quincena, segunda quincena de agosto, me va a descontar, si es que tiene más percepciones, me va a descontar lo que no pagó en la quincena pasada, la quincena del primero al 15. ¿Ok? Muy similar a lo que hace con el ajuste mensual de ISR y subsidio. Valida, si tiene ingreso, se va a ajustar y le va a descontar lo que le hacía falta. Bueno, vamos a dejar esto habilitado como sí, ¿ok? Vamos directamente también al empleado 4. Vamos a crearle también un crédito de Infonavit. También un crédito de Infonavit. Con la diferencia de que aquí será cuota fija. Y le decimos que esa persona va a pagar 4,000 pesos al mes, ¿no? Lo dividimos, va a ser 2,000 pesos más o menos. Y también se va a empezar a aplicar a partir del 1 de agosto. Le damos guardar. ¿Listo? Y vamos a agregarle también una incapacidad, provocando ese escenario, esa situación que pueden llegar a tener. ¿Ok? Igual. Enfermedad general, son igual 12 días, partes del primero, enfermedad general, guardamos. Me regreso a percepciones, calculamos. ¿Listo? Vean, aquí aparece ya el concepto 178. Dice adeudo Infonavit del mes. Ahorita no tiene ningún dato, pero en la siguiente quincena, como en este caso, se le tuvo que haber descontado 1,935. Pero aquí nada más se le logró descontar 1,300. Es decir, que si yo le doy doble clic al concepto 180, me dice que aquí hay 605 pendientes. Esos 605 pendientes va a aparecer en este concepto en la siguiente quincena, siempre y cuando tenga percepción que le alcance a pagar eso. ¿Ok? El tema de, oye, ¿qué pasa si tiene salario mínimo el trabajador? Bueno, no le va a descontar, ¿sale? Más del tope correspondiente a lo que se establece en el reglamento 47 del RIPADE, ¿no? No lo va a descontar, se va a topar. Y ahí es un tema ya del empleado que tiene que revisar justamente con el Infonavit. Bueno, ahora, si tienes dudas, acuérdate que si tienes dudas, así como cuando tienes dudas con el ISR, consultas el botón ISR para que te muestre el cálculo, los acumulados que está tomando, lo mismo para el caso de Infonavit. Te vas a Infonavit, le das clic en ese botoncito Infonavit, te va a mostrar todo el cálculo que está realizando, los datos que está considerando, para que entonces tú puedas validar cómo está haciendo el cálculo del sistema. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar en este momento este periodo. Vamos a cerrar, vamos a autorizar y nos vamos a brincar al periodo 16 para que ahora veamos cómo se comporta el sistema. ¿Listo? Bueno, mientras carga, vamos a ir revisando algunas preguntas que nos hicieron a través del chat. Susi, ¿se ve la pantalla o nada más se ven las preguntas? Nada más para validar. Ok, gracias. El de Compa Quinóminas, ¿verdad? Ok, correcto. Ok, gracias. Bueno, dice Elizabeth Olvera. Bueno, esto es muy importante. La versión con la que estamos trabajando ahorita es la 18.1.3, ¿de acuerdo? Ahora nos pregunta, ¿qué es la que se recomienda que tengan para para este mes de agosto? ¿Listo?
para que les lleve el acumulado en el caso de aquellos empleados que no tengan para pagar lo suficiente y ya el sistema te lleve ese acumulado. Digo, si no tienes esa versión, va a ser importante que tú lleves el control por fuera y luego lo tengas que ajustar en la siguiente quincena. Elizabeth Olvera dice, y si tengo la versión 18.1.1, yo te recomiendo que actualices a la 18.1.3, ¿de acuerdo? Y sí es importante, y no obligatorio, pero sí recomendadísimo que actualices a la 18.1.3, más si tienes empleados con créditos de Infonavit. Digo, para que evites detalles ahí de luego de que no te cuadra, de que no le descontaste lo suficiente, cuál es la diferencia que no se le descontó, porque acuérdate que eso se tiene que reportar ya en el bimestre, bueno, terminando este bimestre, ¿no? Lo que haya transcurrido pasado en este bimestre. Dice Juan Solano, entonces esta versión no aplica esta nueva reforma. Ojo, es importante. El sistema de Compact y nómina aplicaba ya para reforma de Infonavit, ¿ok? Ahora se está aplicando para reforma y para los criterios que indicó Infonavit, porque decíamos, ¿no? Oye, reforma me dice, faltes o no faltes, tengas incapacidad o no tengas incapacidad, tú me vas a pagar lo del crédito. Y entrábamos en esta discusión, oye, pues es que no le alcanza. Entonces me echas a mí la bronca como patrón, en donde yo tengo que entonces entregar un préstamo o un adelanto del sueldo para que yo pueda hacerle la retención y timbrar el recibo de nómina. ¿Listo? Entonces, pues ahí hubo un stand-by donde pues obviamente que hasta el Infonavit dice, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Por eso luego manda el comunicado a por ahí de junio, si no mal recuerdo, donde dice, oye, te vamos a dar un tiempo para que tú hagas la modificación en tus sistemas y apliques los cálculos correspondientes. En pocas palabras es, aguántame tantito porque ni yo sé el mecanismo que vamos a utilizar para esto. No tengo ni versión del SUA, no tengo ni el portal o el apartado donde tú me vas a reportar de que, oye, en el bimestre le tuviste que haber tenido 5,000, pero no le alcanzó y nada más le retuviste 3,000. Dime cuál fue la causa del por qué no le descontaste los 5,000 y nada más 3,000, porque eso es lo que se tiene que reportar, de acuerdo a lo que establece en sus criterios de Infonavit, ¿de acuerdo? Entonces, esta versión, te decía, la versión de Compact Nómina, versiones anteriores ya aplicaba para la reforma. Ahora esta nueva versión aplica para el reforma y el criterio de cómo se tiene que hacer entonces el descuento a los trabajadores. Ok, vámonos tantito de nuevo respondiendo algunas preguntas. Ok, espera un momentito, vamos al sistema. Ok, ahí ya están viendo la ventana simulación de amortización de Infonavit. ¿Vale? Esos son los 4,000 pesos mensuales, factor mensual, días del bimestre. Lo que hace el sistema es bien sencillo porque es tu cuota mensual, perdón, es tu cuota mensual, cuántos días trae el bimestre, ok. Como eso es algo que se tiene que reportar de forma bimestral, dice, ok, tu cuota fija mensual por dos, que es el número de meses que trae el bimestre, tus días del bimestre, tu seguro de Infonavit. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Ok, déjame abrir tantito la calculadora. Creo que no lo están viendo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, son 4,000 por 2 meses, son 8,000 pesos. Esos 8,000 pesos con este bimestre que trae 62 días, lo dividimos entre 62 días y tu amortización diaria es de 129,03, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, eso multiplícalo por días que trae el sistema, el periodo, por 15. Entonces tu descuento por periodo quincenal es de 1,935, pero no te alcanza. Entonces, hace un ajuste y solamente se descuenta 1,330, ¿vale? Eso te va a ayudar para que revises, oye, ¿cómo está haciendo el cálculo esto? Bueno, vamos a cerrar. Vamos entonces a calcular toda la nómina y vamos a autorizar para brincarnos al periodo 16 de agosto, del 16 al 31 de agosto, ¿vale? Vamos a esperar a que calcule y mientras calcula, seguimos revisando algunas preguntas frecuentes. Dice, ¿qué pasa con el tope del 20 del salario? No es el tope del 20 del salario, es el tope del 20% siempre y cuando tenga salario mínimo o perciba el salario mínimo. ¿Ok? Eso lo viene haciendo el sistema, ¿vale? Porque además, pues eso
Se establece en el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, si no mal recuerdo, y también a nivel de la Constitución. Ok. eh, Espero que quede claro. Si no, igual me puedes escribir a través del canal o a través del WhatsApp de la empresa, que es el 961-593-2867. Y puedes escribirme las dudas que tengas. La presentación, el video, se estará compartiendo una vez que esté ya la edición del video. ¿Ok? Ok, ya terminó el cálculo. Ahora sí, vámonos a la autorización de la no. Voy a hacer el respaldo para brincarnos lo más rápido posible y no demorarnos, ¿ok? Porque quiero mostrarles lo que va a hacer el sistema ahorita en la segunda quincena, el ajuste, que eso está muy interesante, muy bueno, porque te va a evitar la chamba de estarlo metiendo manualmente, y algunos reportes que el sistema son nuevos, que te va a ayudar, ¿ok? Voy a dejar de compartir un poco la ventana y vamos a a las preguntas que tenemos de los asistentes. Exactamente, por ejemplo, decía Nayeli Pérez, hay personas que ganan el salario mínimo pero tienen créditos, ahí donde se topa. ¿Es correcto? Ahí es donde se topa. Efectivamente, ahí donde se topa. Vamos a ver, si la persona tiene créditos de Infonavit, pero tiene incapacidad durante toda la quincena, ¿cómo va a aparecer su recibo de nómina? ¿En ceros? Correcto. Ojo aquí, esto es bien importante. De acuerdo a las reglas de timbrado, anexo 20 del CFDI, indica que no se puede timbrar un recibo de nómina, un CFDI de tipo nómina, en cero, con el neto en cero. Pero me estás diciendo que lo ajusta al neto cero. No, ojo, no se puede timbrar con el neto cero cuando no se tenga percepciones, ¿sí? Cuando no se tengan percepciones y por ende no existen deducciones. En esos casos, el neto va a ser cero y no se puede timbrar. ¿En qué escenario? Que se fue de vacaciones y no percibió durante toda esa quincena o semana. Que tiene incapacidad por enfermedad, por maternidad, no percibió y no tiene, por lo tanto, deducciones. ¿Qué le vas a descontar? Nada. El neto está en cero y no hay obligación de timbrar. Pueden revisar en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que ahí es donde se establece la obligación de emitir un CFDI. Y ahí establece que cuando se goce o se perciba el uso o goce de un servicio, entonces estoy obligado a emitir un CFDI. Aquí, el servicio del colaborador que te brinda eso no se está disfrutando, no se está haciendo uso o goce de ello. Por lo tanto, no hay obligación de emitir el CFD. Esos tipos de nóminas o recibos no se timbran. Ahora, que no es lo mismo timbrar un recibo en neto en cero cuando sí hay percepciones, pero tengo tantas deducciones que mis deducciones se comen a mis percepciones y por lo tanto mi neto es cero. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos aquí tantito al sistema. Ya apareció la ventana de respaldo, cerramos. Y ya nos estamos brincando ahorita a la quincena 16, que sería del 16 de agosto al 31 de agosto. ¿Listo? Vamos a agregar acá la fecha de pago, terminar, vamos a prenómina y vamos a recalcular de una vez. Ahorita seguimos revisando algunas preguntas frecuentes y dando respuesta. Lo que quiero es que quede muy claro esto. Estamos a un buen tiempo de actualizar, de que tú tengas el pleno conocimiento de lo que te va a impactar en tu nómina y cómo revisar ese dato. Vean, vamos a entrar al empleado 2, al recibo del empleado 2, y quiero que observen lo siguiente. Vean, aquí me dice, oye, el préstamo, hoy sí tengo percepción de 6,900. Entonces se está calculando completo los 2,081. Y vamos a notar que aquí abajito dice Infonavit FD correspondiente, el concepto en especie. Dice 2,081, ¿sale? O sea, lo mismo. Y acá en el concepto adeudo Infonavit F de mes,
aparecen los 620. Oye, pero ¿por qué aparecen aquí los 622? Porque habilitamos en el módulo IMSS Infonavit, configuración de cálculo, habilitamos la opción realizar ajuste de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodos del... Es decir, oye, la quincena pasada o el periodo pasado no te desconté completo porque no había percepción, pero ahora sí tienes mucha percepción. Entonces te voy a... Lo que no te desconté en la semana o quincena pasada, como estamos todavía dentro del mismo mes, te voy a descontar. Y eso es lo que hace esa opción. ¿Listo? Eso es lo que hace. Vamos a abrir el sobre recibo. Poquito lento. Ok, ahí está, mira, los 622. Vamos a darle doble clic a este concepto en especie, el 181. Y aquí me dice, ok, el importe total de este periodo son 2081. Y los 622 es del adeudo del periodo pasado, adeudo ajustada. Por eso te aparece aquí. ¿Listo? ¿Listo, listo? Bueno, espero que quede muy claro ese punto y cuándo se tiene que hacer y dónde se tiene que configurar. ¿De acuerdo? Creo que con eso le voy a dar la respuesta a una pregunta que me hacían. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que el periodo... A ver. A conducir realizan ajuste. Claro, si solamente va a aparecer esa diferencia que no se pagó cuando tú habilites esa configuración, ¿sale? En un video pasado, cuando estuvimos en vivo, por ahí decía, oye, no me lo está mostrando y creo que es un tema de acumulados. Y efectivamente era un tema de acumulados en la fórmula que no se había actualizado de forma correcta. Revisamos, configuramos la fórmula y ya lo está haciendo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el saldo pendiente a descontar si no es del mismo mes? Ahí traemos un problema. El criterio del Infonavit dice, ok, tú puedes descontarle lo que no le descontaste en un periodo pasado, tú se lo puedes descontar en el siguiente, siempre y cuando sea del mismo mes. Pero no me dice, no me establece que cuando brinque el mes, yo se lo pueda descontar. Sin embargo, sí debería. Digo, pensando que estamos en julio y agosto. En julio no le pude descontar, ¿sale? Pero en agosto ya tiene percepciones. Sí o sí, yo tendré que hablar con el trabajador y decir, oye, te voy a descontar porque yo tengo una responsabilidad de retenerte cuando hay percepción y entonces enterárselo al Infonavit, porque el entero es de forma bimestral, no es por periodo, ¿vale? Ok. mm, Dice, me comenta Lorena Carrasco, mira, Dan, el SUA nuevo es el 3. Aunque el SUA nuevo es el 366 y yo creo que será el 367. Sí, posiblemente sea la versión que ya tenga como que la causa de por qué no le descontaste completo. ¿Vale? Vamos a otra pregunta. ¿Qué pasa con el saldo por descontar cuando regresen de incapacidad? Con el saldo por descontar. Creo que ya responde la pregunta. Si tiene percepción en ese periodo, o en el periodo que regresa, siempre y cuando no rebase el mes, hay que ajustarlo, hay que descontar. Si hablamos de una incapacidad por maternidad, la responsabilidad es del empleado, ¿no? Tú no le puedes descontar nada porque no está percibiendo absolutamente nada. Él tendría que ver la manera de cómo pagarle al Infonavit esa diferencia. Ah, que todavía hay algunas preguntas frecuentes que debería de responder la autoridad, ¿eh? Dice Mirna, ¿qué pasa si el trabajador está de acuerdo en que le descuente lo que le restó? ¿Dónde lo pongo en el sobrerecibo? El sistema te va a ayudar. El sistema te va a ayudar con justamente lo que estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Oye, te faltó pagar 600 pesos la quincena pasada. ¿Tienes percepción en el sistema solito te lo va a poner. Entonces, nada más hay que informarle al empleado, explicarle, porque luego va a decir, oye, pero ¿por qué me están descontando? Bueno, de entrada porque es tu crédito, ¿sí? Es tu crédito de vivienda. Es tu responsabilidad, es tu obligación pagarlo. Yo lo único que hago es retener ese importe para entregárselo
al Instituto de Infonavit, ¿ok? Vámonos a otra pregunta. Creo que son todas. Sí. Ok. Vamos entonces. Entonces aquí ya quedó claro. ¿Listo? Bueno, esos conceptos nuevos también los vas a poder ver en tu lista de raya. Y sería bien sencillo porque imagínate, voy tantito a la lista de raya de forma tabular. Voy a obtener un reporte, bueno, la lista de raya que generalmente es la que obtenemos, pero quiero mostrarte que ya te va a aparecer también el concepto en especie, el que estamos viendo. Y simple, es muy sencillo, porque lo único que tendríamos que hacer sería, bueno, ahí con un tema de seguridad. En Windows, a ver, todos, sí, ahí está. Vamos con el empleado 2. También se agrega un reporte bimestral. Yo te explico dónde puedes sacar ese reporte, donde te dice a ver cuánto le descontaste, cuánto era lo que le tenías que haber descontado y cuál es el faltante. ¿Ok? Am, caray. Déjame. Por los empleados. Creo que no están viendo el Excel. Déjame compartir toda mi pantalla. Creo que no están viendo el Excel. Ahí ya creo que están viendo toda mi pantalla. Listo, ya están viendo el Excel. Vamos a esperar a que cargue. Listo, bueno. Vean, aquí tenemos los conceptos. Vamos al empleado 2. Aquí tenemos las deducciones y aquí aparece el préstamo Infonavit. ¿Vale? Préstamo Infonavit. Luego también aparece el concepto de adeudo Infonavit, que es decir, como que lo ajustado, lo que te faltó en el siguiente mes, te lo descuento en el siguiente. Ahí te lo separo. Y este es el Infonavit corresponde, lo que le tenías que haber descontado, este, al final, ¿vale? O en el mes. Voy a insertar una columna, entonces yo aquí le pondría diferencias Infonavit. Una fórmula tendrá que ser muy sencilla, ¿no? Tendría que decirle, a ver, esto menos la suma de esto más, está, creo que lo pasé. Aquí. Y me dice que hay diferencia de 0 pesos. Si yo no le desconté, lo correcto me va a decir, oye, pues esto es lo que le tuviste que haber descontado y le descontaste 4,000 pesos. Imagínate que no se le haya descontado la diferencia que faltaba y nada más considere esto. Bueno, va, dejo la fórmula así y aquí dejo 0. Fíjate que no le hayas descontado. ¿Qué te va a decir en esto? Te va a decir, mira, pues traes una diferencia de 622, no descontaste, es correcto. Esto es lo que tuviste que haber descontado en el mes, pero no le descontaste correctamente, solamente le descontaste 3,409. Ese reporte también ya más pro, más afinado, lo vas a poder encontrar dentro de el apartado de IMSS Infonavit. Te vas a ir a reportes y nos vamos a el reporte que dice amortización bimestral Infonavit, este reporte. Vamos a darle clic, seleccionamos el registro patronal, le digo que quiero el reporte del bimestre de julio y agosto. No, permítanme tantito. Para sacar ese reporte es importante que ya esté cerrado el periodo, ¿vale? Entonces, como ese reporte te va a mostrar cuando ya esté cerrado, sí, porque a ver, sí, de acuerdo a pruebas que yo hice, es hasta que esté cerrado. Si no, no te toma el acumulado de esta quincena. Por eso vamos a validar, ¿vale? Vamos a validar.
julio y agosto. Todos los empleados, incluir datos del crédito, sí. Incluir empleados con incidencia, sí. Ejecutamos reporte. Bueno, ahí tuve nada más que haber sacado los empleados con retención. Pero bueno, ya me está mostrando el reporte. Y tiene, bueno, vamos a esperar a que siga cargando, pero avanzamos con el empleado 2. En este empleado 2, voy a mover tantito esto. Bueno, si te manda ese mensaje es porque interrumpiste el reporte. Yo lo hice, perdón. Es porque lo interrumpes y no termina el proceso. ¿Qué es lo que te vamos al reporte? Vean, me está mostrando los días del bimestre, salario diario, la amortización en el mes uno, en el mes 2 y aquí no me está mostrando la retención de esta quincena. Por eso, si dices, oye, pues no quiero todavía autorizar porque no sé, saca tu lista de raya, agregas una fórmula más, una columna más y le dices, a ver, este concepto menos lo que le desconté para que te dé la diferencia. Porque este reporte sí, efectivamente, como decíamos, necesito cerrar la nómina vigente. Vamos a decirle, a ver, autorizamos la nómina. Necesito cerrarla para que entonces ese reporte ya me muestre el acumulado correspondiente. Si no, no me lo va a mostrar. ¿Sale? Vamos a esperar a que termine el proceso. Muy bien, ya terminamos de autorizar la nómina, que es de la quincena 16, que va del 16 al 31 de agosto, ¿ok? Como ya autorizamos, esos acumulados ya se guardaron para que entonces podamos generar el reporte, ¿vale? Reportes, amortización bimestral Infonavit, que es lo nuevo, ¿vale? Es un reporte nuevo para esta versión, donde me va a mostrar el acumulado y lo que no se le retuvo. Yo aquí tengo una pequeña observación, lo cual ya levantamos ticket ante la marca, conto aquí, para revisar en conjunto por qué no me está mostrando los datos de forma correcta. Vean, vamos a entrar al apartado amortización bimestral Infonavit. Seleccionamos el registro. Le indicamos que necesitamos el reporte del cuarto bimestre, que es de julio al mes de agosto, y le damos ejecutar reporte. Si son observadores, van a notar y se van a dar cuenta. Bueno, y voy a obtener la lista de raya de la quincena 15 y la quincena 16 para comparar. ¿Listo? Vámonos entonces a cálculo de nómina, lista de raya de forma tabular. Damos el registro patronal, le indico que necesito el reporte de la lista de raya de la quincena 15 a la quincena 16 y le damos ejecutar reporte. Bien, lo que quiero que observen, acuérdense que el empleado 2 y el empleado 3 tienen crédito de Infonavit. Y aquí tenemos en la lista de raya el concepto de préstamo Infonavit. Ese es el total que se le descontó. Pero también se le descontó a través del otro concepto, ajuste, ¿vale? Que es adeudo Infonavit. Que este concepto de adeudo Infonavit FD o adeudo Infonavit CF, que es cuota fija, se da justamente por la habilitación de esta opción. La tercera opción, realizar ajuste de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodo del mismo mes. Recapitulando, la primera quincena no pudo pagar completamente su crédito de Infonavit el empleado porque no tenía las percepciones suficientes. En la quincena 16, que todavía estamos en el mismo mes de agosto, sí tuvo percepciones mayores y ahí se le descontó el faltante o restante del periodo anterior, ¿vale? De la quincena 15. Eso es lo que se le descontó al final. Entonces, si yo agarro y le digo, oye, eh, vamos a, vamos a insertar aquí la columna que les decía, eh, descuento total Infonavit, yo puedo decirle, a ver, súmame, súmame, por favor, súmame, por favor, súmame.
Ya me pasé. Esto, préstamo Infonavit, ¿sí? Suma eso y también súmame el concepto que dice adeudo, que fue el ajuste, esto. Y ese es el total, ¿de acuerdo? Ese es el total que le descontamos durante el mes de agosto. Y aquí me dice el concepto Infonavit correspondiente, que recuerden que ese es el concepto en especie, es nada más informativo, donde me dice, oye, 4.032 es lo que le tuviste que haber retenido. ¿Cuánto le retuvimos? 4.032, ya con su ajuste. Esto es lo que debemos de estar viendo aquí en este reporte de amortización. Sin embargo, aquí me voy al empleado 2 y vamos a ponerle esto. Este empleado dice que en el mes 2 su amortización retenida fue de 3.409. Es correcto. Nada más está tomando el importe de este concepto, más no el ajuste que le hicimos, ¿verdad? Aquí tendría que estar sumando también el ajuste. Habría que ver qué nos indica la marca. Pero si yo saco mi reporte, oye, no, al final del día, en el mes, o al final del mes, yo le desconté 4.032 ya con el ajuste. Ahora, aquí me está mostrando los descuentos de cada mes, la amortización total. Y aquí me muestra la amortización de acuerdo a lo que me va a dar el SUA, 4.047.40. ¿Vale? Aquí tendríamos entonces que revisar y validar cuál es la diferencia que me está indicando en esta columna, ¿sale? Y ya me muestra entonces la diferencia de 637.50. Y ya viene una observación de por qué no se le descontó de forma correcta. ¿Listo? Para eso nos va a servir este nuevo reporte. Cuánto se le descontó en cada mes, su amortización total, lo que nos daría SUA, cuánto sería la diferencia. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos tantito a la carta técnica. En la carta técnica vamos a encontrar un apartado de preguntas frecuentes, que son preguntas que se hicieron a través del Colegio de Contadores a Infonavit. Infonavit da un comunicado dando respuesta a esas preguntas frecuentes, ¿ok? Donde dice, actualmente la reforma se aplica a todos los tipos de descuentos, cuota fija, factor de descuento y porcentaje. La respuesta que indica Infonavit dice, no, solamente aplica para veces salarios mínimos, que es factor de descuento, y cuota fija en pesos. Lo que es porcentaje se queda igual, descontando ausencias e incapacidades, que es la prelación de concepto, lo cual se explicó en el transcurso con la conta SUSI, y si es posible timbrar el sobre recibo cuando se realiza ajuste al neto quedando en cero, lo cual también explicamos la diferencia de cuándo sí se debe emitir un CFDI de nómina con neto cero y cuándo no. Bien, entonces hasta aquí vamos a finalizar esta sesión. Espero que les haya sido de interés y de valor. Recuerden que su servidor o su servidora, Susi Beltrán y Adán Narcía, realizaron esta presentación. Quedamos al pendiente y a la orden si necesitas alguna asesoría, soporte o consultoría para los sistemas de ContPaqui. Hasta pronto. Recuerde que si necesitas ayuda o soporte en los sistemas de ContPaqui, con gusto puedes contactarnos. Visítanos en Facebook y YouTube. Hasta pronto.